Nuestro tema de hoy es la castidad, tema que tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad en sí misma es nada malo, pero como ese instinto natural es tan fuerte y vehemente en toda persona normal, es necesaria una virtud para sujetarla al orden establecido por Dios. La palabra castidad tiene que ver con castigo, porque el hombre todavía sufre las consecuencias del pecado original y necesita disciplinarse. San Pablo nos dice que la carne está contrario al espíritu, y vemos que la sexualidad se ha vuelto un problema para nuestra sociedad. La carne está en rebeldía. A veces se puede escuchar gente que dice que la castidad es algo de unos retrógrados o de unos acomplejados y que eso no tiene ningún sentido. Por eso la doctrina moral de la Iglesia es rechazada, la critican como enemiga de la sexualidad y como represiva. Pero la verdad es que la decisión del Papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae sobre los medios anticonceptivos, y que ha sido tal vez la más discutida encíclica, hoy día se constata que esto ha sido algo profético, porque si no, tal vez viviríamos ya en un desenfreno sexual total. Actualmente se está criticando, mira a estos curas que han violado a los niños, predican una cosa y hacen otra. ¿No es eso mentira? Reprimen su sexualidad y después cometen escándalos como estos. Entonces, ¿qué sentido tiene la castidad? Si Dios me dio la sexualidad es por algo, ¿por qué la tengo que reprimir? Y también, según unos psicólogos, la renuncia y la castidad serían dañinas para la salud y llevaría a una neurosis sexual y un desequilibrio psicológico. Hoy día presentan muchas teorías sobre el uso de la sexualidad, permiten todas las aberraciones sexuales. Como una ética moderna y humanística dice, tranquilo, tenga sus relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. Y otra teoría se basa en lo que de hecho la mayoría está viviendo. Muchos padres permiten a sus hijos convivir con la novia y es rechazada la Iglesia con su vieja moral sexual. Pero las consecuencias son graves, porque si cada año hay más o menos 2 millones de abortos en el mundo entero, esos son pecados que gritan al cielo, consecuencias de una vida de libertinaje. Y con el libertinaje van unidos también la violencia, la droga y el desprecio de la vida. Creo que aquí necesitamos ir un poco más profundo. Una vez escuché una charla con el título «El sexo tiene su precio». En esa charla muestran posibles consecuencias de prácticas sexuales como son múltiples enfermedades. No solamente el SIDA, sino muchísimas enfermedades que se hacen más y más frecuentes. A mí me pareció buena esa charla, porque es una advertencia ante el desenfreno sexual, y eso no solamente produce daños en el cuerpo, sino más todavía en el alma. Sucede que unos se sienten mal cometiendo un pecado contra la castidad, otros tal vez no se sienten mal de ninguna manera, tienen sus relaciones sexuales con cualquier o cualquiera y no sienten nada malo, otros sí sienten pudor. Entonces, ¿para qué me sirve la castidad? ¿Será que no tengo derecho al placer sexual, o por lo menos de vez en cuando? Por eso necesitamos una explicación más profunda sobre el porqué de los mandamientos, ante todo el sexto mandamiento. Hay que saber explicar el sentido. No basta decir, no tengas relaciones sexuales si no te vas a enfermar y amenazar. Sino hay que destacar ante todo el valor positivo de la belleza de la castidad. Hay que saber por qué luchamos,
porque si transformas tu deseo sexual, puedes lograr una gran fecundidad espiritual. Si una persona logra enamorarse, por ejemplo, de Dios, hasta el punto de amarle con todo el corazón y con todas sus fuerzas, habrá conseguido el pleno y absoluto dominio de sus instintos naturales. Y casi sin esfuerzo alguno, con una seguridad, se alegrará en las bellezas espirituales. Miremos un ejemplo en otra materia distinta. La conversión de San Ignacio de Loyola se dio de una manera curiosa. Él comenzó a darse cuenta de que un cierto tipo de lectura mundana le dio mucho placer, pero terminada la lectura se había acabado también el placer, y el gusto y el reírse por los chistes. Y luego se dio cuenta, cuando él estaba con una lectura espiritual, que no le dio tanto placer o risa, pero después sintió una alegría permanente que le vino por una esperanza misteriosa. Igual es con cualquier adicción. Si uno toma una droga, siente un placer, pero después acaba en el vacío. Semejantes con el sexo. Después de unos momentos de placer, se termina muchas veces en una insatisfacción, y más todavía cuando se tiene la conciencia de que uno cometió un pecado. Pero la solución no es la que te dice tal vez el psicólogo, como piense que no es pecado, siéntase bien y tenga sexo. Pero vemos que esa no es la solución. Como el placer sexual es algo muy fuerte, tiene los efectos como una droga. Cuanto más se practica el placer, tanto más se va cayendo en una dependencia. Y la belleza pierde su esplendor y todo se vuelve vulgar y aburrido. Y en fin, termina con la náusea. Un drogadicto inconscientemente sabe, en la medida en que se le van a acabar las pacas, se está esclavizándose. Por un lado ves el peligro. Si solamente reprimes el sexo para evitar una desgracia y te quedas con las ganas, llegará el momento en que esa represión pueda explotar como un volcán. Lo que tienes que hacer es sanar el deseo y no reprimirlo. Pero ¿cómo puedes sanar el deseo de la concupiscencia? Hay que ver el valor positivo. El que lucha por la castidad y logra algo, siente una victoria sobre sus propios instintos y una satisfacción espiritual. Con la castidad se va restableciendo un orden interior. Con disciplina te vas capacitando para un amor sin egoísmo. Y serás capaz de controlarte por amor y vas creando unas disposiciones del amor verdadero. Vas a poder atraer a una otra persona con una ternura simpática, porque el fruto de la castidad es la ternura. Y esa disciplina tiene que comenzar con los pensamientos, porque no dice Jesús que uno que solamente mira a una mujer y la desea, ya cometió adulterio en su corazón. Si uno, por ejemplo, mira en la calle a las muchachas con deseos impuros, inconscientemente está creando deseos en su corazón. Y también la inconsciencia es un gran poder que necesita formarse, porque si no, fácilmente uno puede cometer una barbaridad. Tienes que trabajar contigo mismo. Mediante la castidad se recupera la pureza de relación entre hombre y mujer. Adán y Eva en el jardín del paraíso estaban desnudos y no se avergonzaron. Estaban vestidos de luz, lo que significa que estaban transparentes uno para el otro. Pero a causa del pecado original se perdió esa luz y ellos sintieron vergüenza por su desnudez y se escondieron. La castidad hace desaparecer el sentimiento de vergüenza y lo viste de pudor. Por la castidad se encuentra el verdadero sentido de la sexualidad, como estaba querido por Dios. La castidad es algo bueno, es un regalo de Dios y nos devuelve la simplicidad
transforma nuestras relaciones y comunica nuestros gestos a una actitud de respeto, pureza y nobleza. La castidad no es un reducimiento del amor, al contrario, un amor que solamente sería reducido a la sexualidad sería un terrible empobrecimiento. La castidad sí da su lugar a la sexualidad y permite una forma de ternura y una extensión del amor que es perfectamente desinteresado, y ambos, tanto el donador como el donado, se llenan de felicidad. La persona casta no espera nada para sí misma, pero su presencia trae claridad. Basta que esté presente para que unos se porten de otra manera. Pasó un ejemplo en México, donde durante la persecución de la iglesia, unos policías colocaron a una religiosa en una cárcel en medio de unos hombres criminales sexuales. Los policías tenían la intención de humillar a esa mujer y dijeron, la vamos a poner entre esos viciosos. Pero en vez de maltratarla, como era la intención de la policía, todos los criminales la respetaron y la protegieron ante las humillaciones de las guardias, porque esa religiosa despertaba en estos hombres sentimientos de respeto y de ternura. En el sacramento de la confirmación, Cristo nos escogió como sus soldados. Y si quieres ser soldado, tienes que trabajar contigo mismo. Porque alguien que quiere ser victorioso tiene que disciplinarse. Y la castidad es una virtud de disciplina que toca a todos, sean casados o no casados. Y también tienes la responsabilidad de no provocar malos pensamientos, sea con la mirada o con el vestido que despierta la concupiscencia. Al contrario, el velo que cubre la desnudez es símbolo de algo invisible, es símbolo de un misterio, es símbolo de algo espiritual. El misterio todavía tiene algo atrayente y provoca una actitud de reverencia. Porque en el mundo de hoy vivimos en un tiempo de individualismo que quiere experimentar todo. Y vivimos en un tiempo de materialismo que quiere dominar todo. Y vivimos en un espíritu liberal que quiere destruir lo misterioso. Y el hombre pierde la reverencia. Y si se pierde la reverencia ante la otra persona, se destruye también su dignidad. Y hay que proteger la dignidad de un hombre, la dignidad de una mujer y ante todo la dignidad de un niño. Por eso te deseo que descubres la belleza de la castidad. Y si todavía tienes problemas con la castidad, no te desesperes. El santo no es solamente aquel que nunca pecó, sino es aquel que siempre se levanta. Y los santos nos dan muchos consejos, cómo podemos vivir más la castidad y de esta manera llegar a la perfección en la caridad. Y quizá, hermano, te sirve este consejo. Cuando ves una mujer bonita, piensas, estás bonita muchachita, pero la Santísima Virgen es mucho más bonita. Si tienes un ideal, vas a conseguir esa virtud de la castidad. Que así sea.